Buenas noches a todos, todas, bienvenidos a Maleza. Reconozco unas caras, algunas hay nuevas, entonces les voy a explicar un poquito lo que es Maleza. Es un espacio de promoción de arte y cultura acá en el Valle Sagrado, de arte y cultura mayormente peruana, pero también latinoamericana. Y eso lo logra a través de su biblioteca pública, que es accesible para todos. Nos dejamos salir los libros, pero los libros siempre están aquí para que puedan consultar. Tenemos una librería mayormente enfocada en editoriales de arte, fotolibro, de crítica y pues de literatura peruana, pero latinoamericana también. Tenemos una pequeña galería atrás, que en este momento no tenemos nada. Hemos estado cerrados en los últimos meses porque pues, estamos esperando un bebé. Y atrás hay un pasillo, un pequeño patio donde ofrecemos muchas cosas ricas hechas por nuestra amiga acá Silvana y su pareja Jan. Si tienen hambre, hay hartas bebidas, bebiditas que ahí pueden comprar y para saciarse. Bueno, pasamos a lo que vamos a hacer esta noche. Tenemos la presentación de Giacomo Roncaiolo y nos acompaña Raúl Lescano. Y la presentación de su nuevo libro, escribió el año pasado, que es El fantástico sueño de aniquilar eso. Estamos muy agradecidos con Giacomo, venimos hablando de eso hace mucho tiempo y estamos muy felices de tenerlo acá. Yo aún no he leído los libros, tengo muy pendiente, pero estoy muy emocionado de que puedas tener ese espacio en Maleza. Y de hecho es el primer libro de literatura que presentamos en Maleza, entonces muy felices de cambiar un poco el rubro y por otros lados, otros tipos de arte, formas de expresión. Entonces le voy a leer unos pequeños bios para presentar a ambos. Raúl Lescano, de Lima, nació en Lima en 1988, es periodista y editor. Desarrolla contenidos sobre cultura, sociedad y derechos humanos. Es cofundador y editor del proyecto SOMA, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar información, educación y cuidados en un mundo con drogas. Fue editor por 2 años de la revista Poder. Ha colaborado como periodista cultural para medios extranjeros como Vice, Bocas, Talking Drugs, El Espectador y GK. Giacomo Roncaiolo, también nació en Lima en 1989. Publicó cuentos y poemas en el desaparecido fanzine Morfina. Desde 2005 es parte de la escena limeña de música independiente, hoy a través de la banda Luis Guzmán. Su novela Amok, publicada en 2018, fue finalista del premio Clarín de novela en Argentina, y su segunda novela, El fantástico sueño de aniquilar eso, se publicó en 2024 y es actualmente finalista de los premios Luces. Pues un gran aplauso, por favor, a nuestros invitados. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, hola. Algunos los conozco también, algunos no, pero dentro de todo para mí era importante hacer algo en Urubamba para comenzar, que es un lugar en el que vivo hace ya algunos años con Luciana, y en el cual simplemente había sido un ciudadano más, digamos, ¿no? Que estaba en su casa trabajando, pero quería poder como participar un poco de la escena cultural que existe acá, y sentí que Maleza era el lugar, porque ha sido un lugar importante para nosotros. Yo como escritor y músico, Luciana como cantante, profesora de música, como un espacio, un refugio cultural donde venir a conectarnos con esos temas que a veces, por estar, digamos, lejos de las escenas a las que pertenecíamos antes en Lima, como acá como que nos alejamos un poco y nos estamos un poco aislados, pero Maleza siempre ha sido como ese lugar, ¿no? Entonces no quería irme de esta ciudad sin presentar algo mío acá y que pudieran un poco conocer más lo que hago, porque es en este momento, bueno, una novela, mi segunda novela, que ya la vengo presentando y discutiendo y conversando casi más de 6 meses, pero faltaba hacerlo aquí, que es donde vivo. Y para eso llamé a Raúl. Raúl es un amigo, pero sobre todo una persona con la que tengo un vínculo alrededor del texto. A partir de que él leyó mi primera novela, me pasó la voz para Proyecto Soma. Él acaba de fundar Proyecto Soma, ¿no? En 2018, y en 2019 me escribió
porque había leído, a ver si lo cuento bien, había leído Amok, y en Amok había mucho consumo de drogas por ratos. Y yo describía la experiencia con drogas, y justamente él estaba fundando una plataforma para hablar sobre drogas, y me dijo, me gustaría que hables un poco como lo que te he leído acá en ficción, pero ya algo real, ¿no? Entonces preparamos un texto juntos, o sea, digamos, yo escribí un texto y él con su socio o su colega Esteban Acuña editaron ese texto durante varias semanas. Hicimos un proceso de escritura y edición que es el que me complació mucho, ¿no? O sea, fue muy exigente, fueron muy exigentes ambos, Raúl más que nadie. Y luego cuando vino esta novela, yo estaba buscando a alguien con quien poder repetir un poco ese proceso, me acordé de eso que habíamos vivido juntos y lo llamé y estuvimos trabajando creo que 3 meses o un poco más, idas y vueltas, reuniones de Zoom de más de 3 horas, creo que fueron 18 sesiones, para que la novela que yo había logrado más o menos armar solo pudiera ser lo mejor que podría ser, ¿no? Y eso es este resultado, ¿no? Y en realidad con Raúl nunca hemos hablado, o sea, hemos hablado de la novela demasiado, pero nunca lo hemos hecho frente a nadie. Entonces me parecía interesante poder hacerlo por primera vez aquí en mi casa, ¿no? Entonces ha venido desde Lima especialmente para hacerlo esto. Entonces, dicho todo eso, ahora le doy el pase a Raúl para que diga lo que quiera. Igualmente, muchas gracias por estar acá. Supongo que varios han leído la novela, pero también otros no, entonces como para poner un poco en contexto de qué trata y por qué vamos a tocar algunos temas. De hecho, yo cuando le pregunté a Giacomo de qué quieres que sea la presentación, o sea, más allá como de hablar de la novela, si tienes algún tema específico, me dijo, hablemos del proceso de escritura, del proceso de edición, del ida y vuelta, del informe, de cómo es el proceso cuando alguien termina de hacer una novela, de los temas de la novela, de la tecnología, de lo digital, de la culpa, el deseo, la sexualidad, los códigos, el realismo como ciencia ficción. Entonces, vamos a hablar de todas estas cosas. Y la razón por la que vamos a hablar de todas estas cosas es porque la novela se puede sintetizar de esta manera, ¿no? Una noche Jaime mira de soslayo en su computadora un video casero donde aparece un grupo de muchachas que celebran en un jacuzzi. Recostada a su lado está Paula, su novia, quien intrigada le pregunta qué está viendo, pero él se niega a decirle la verdad. Una de las chicas del video es Lucía, prima de Paula, a quien Jaime, un adicto a la pornografía virtual, estoquea desde hace un tiempo. Poco después, Lucía desaparece misteriosamente. En paralelo, Gerardo, un compañero de colegio de Lucía y testigo de una serie de abusos juveniles, busca dar con el paradero de la chica en medio de una ola de raptos de niños y niñas que parece vincularse a una secta de pedófilos digitales. El fin del mundo, proclaman algunos, está por empezar. El fantástico sueño de aniquilar esto es un vertiginoso thriller que se surte con habilidad de los mecanismos de la ciencia ficción aplicados a la era digital. Una perturbadora historia sobre el poder adictivo de la sexualidad virtual y su ominosa incidencia en las formas contemporáneas de consumir y consumar el deseo. Me gustaría primero hablar como de la primera parte del pedido, que es como el proceso de escritura y lo que significa un proceso de edición, que es, digamos, lo que nos vincula a nosotros, porque también, digamos, es una parte del trabajo que para las personas, o que para la mayoría de personas, digamos, no es un proceso que se conozca o se entienda de qué trata, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra edición y todos podemos entender distintas cosas, e incluso en el mismo campo editorial, el pedido de un trabajo de edición muchas personas lo entienden distinto, ¿no? En este caso, el trabajo editorial consistió en, él me envió su manuscrito, yo lo leí y a partir de eso yo le hice un informe en el que le decía qué había entendido de la novela, qué cosas me parecían interesantes, hacía un pequeño análisis de la novela y qué cosas creía que se podían mejorar, si es que habían cosas que mejorar o no. Y a partir de eso, él me decía, ok, sí, vamos a trabajar estas ideas, esto que me dices.
Y a partir de ahí comienza un proceso en el cual vuelvo a leer la novela, hacemos ajustes como más generales de estructura, de decir, oye, de repente podríamos pasar esta parte hacia el inicio, pasar esto para después, cosas así. Esta escena que es central, creo que podría tratar de otra cosa, creo que hace un poco de bulla, etc. Entonces se reconfigura un poco la estructura general, ¿no? Una vez hecho eso, pasamos a hacer un poco lo mismo, pero capítulo por capítulo, ¿no? La estructura interna de cada capítulo. Y una vez que se hace eso, empezamos a hacerlo con cada párrafo, ¿no? El orden del párrafo, si le faltan palabras, si le falta alguna idea, si las cosas se podrían decir de otra manera, si se está haciendo redundante, etc. Me parece importante que sepan esto para que se entienda, digamos, todo el trabajo que hay detrás de una novela y de los textos, ¿no? Que es algo nosotros cuando vamos a una librería vemos los libros, pero no sabemos muchas veces cuál es el trabajo que ha habido detrás y todo el tiempo que se ha implicado. Y solo les estoy hablando del proceso de la edición, ¿no? Previamente, ya como le he dedicado años a escribir la novela, ¿no? Entonces, también muchas veces la falta de conocimiento de todo este proceso que hay a través de la creación literaria hace también que hoy en día el trabajo, tanto del periodismo, de la edición de las letras, sea cada vez más un trabajo precarizado, ¿no? Entonces me parece importante que cada vez sepan exactamente qué es todo lo que hay detrás, ¿no? Cuando se lee una historia, ¿no? Fue curioso, igual que Giacomo me dijera para editar la novela, porque yo soy periodista y mi trabajo como editor partió desde ahí, que es decir, desde la realidad, desde los textos de no ficción, ¿no? Entonces cuando él me pide editar la novela, yo le digo, yo no sé editar ficción. Si yo me vinculo con la ficción, más ha sido como periodista entrevistando escritores o pues básicamente como lector, ¿no? Y eso que yo comencé a disfrutar la literatura tarde en mi vida. Y yo le dije, yo no sé eso, ¿no? Y él me dijo, no, pero no importa, porque yo quiero que tú me ayudes. Y yo le digo, pero es que sí importa. No importa, no, sí importa. Y le dije, ya, te voy a hacer el informe, te voy a dar cuál es mi opinión y tú me dices si es que sí o no. Y efectivamente eso hicimos, ¿no? Entonces a partir de ahí, básicamente yo lo que le dije es, ok, entonces yo lo que voy a hacer va a ser básicamente dedicarte tiempo a conversar sobre tu novela, que tú me preguntes y yo preguntarte todo lo que podamos sobre la novela, cuestionarnos, disfrutarla incluso juntos, cuestionarla, dudar, probar nuevas cosas. Entonces básicamente es como un proceso de conversación, de brindarle tiempo a un escritor para conversar sobre su novela, un tiempo separado específicamente para conversar de su novela y todo lo que hay alrededor de eso, y un poco como confiar, digamos, no hay métodos claros alrededor de esto, entonces más que todo es como un impulso de confiar en el instinto que se puede compartir entre los dos, ¿no? Entonces yo lo veo un poco que es como así como vamos a terapia a veces, a que un psicólogo o una psicóloga nos escuche y nos opine sobre nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros deseos, nuestros sueños. Es un poco parecido el proceso de edición con los textos. Eso yo lo veo así como editor. No sé tú cómo lo ves desde el lado del escritor. Esa sería mi pregunta. Claro, eso es lo que yo buscaba. O sea, tal como lo ha dicho él, alguien que pudiera comprometerse a darme tiempo, ¿no? Es decir, cuando uno, o sea, el proceso solitario de escribir, por lo general escribes y en un momento empiezas a socializar la novela, ¿no? La compartes con amigos, pero a esos amigos no les estás pagando, ¿no? Entonces es como, claro, te van a decir un par de cosas, van a disfrutarla, pero no es como que van a decir, ok, sentémonos 18 sesiones de 3 horas, ¿no? Entonces había que hacer un contrato, digamos, laboral con Raúl, con el cual él, por supuesto, fue hiper generoso, pero en el que era como, por favor, siéntate y discute esto conmigo, y aunque él no quiera verlo así, lo que hemos conversado, sí me interesaba la idea de mete mano, ¿no? O sea, si tú crees que hay que cortar, cortamos. Si crees que hay que añadir, añadimos. Si crees que tal adjetivo no es el correcto sino otro, dímelo, ¿no? Él igual es una persona muy, más bien propositiva, es decir, o incluso más que propositiva, te invita a pensar cierto asunto. Puede ser una palabra, puede ser una idea, puede ser una estructura. Es decir, como, creo que deberías
darle vuelta a esto y tú mismo regresar la próxima semana y encontrar solo la solución y volver a comenzar. Y creo que fue más o menos así el proceso, que es interesante porque yo siento que de cierta forma es la misma novela que yo le entregué, pero habiéndola chambeado es casi como si no hubiera una sola palabra que quedó de lo que era, ¿no? O sea, como que yo siento que en todos los párrafos hay algo distinto que había antes de Raúl y después de Raúl, ¿no? Y eso era lo que yo buscaba y por lo cual lo llamé y lo que me hizo a mí sentir, ok, la novela está lista, ¿no? Porque sí pasó que había gente que me decía, la novela ya está, ¿no? O sea, públicala, ¿no? Ya, imprímela. Y yo pensaba, pero no he tenido un proceso de edición, ¿no? ¿Cómo va a estar lista si no hemos pasado por esto con alguien, ¿no? Y a veces te quieren trabajar un poco la psicología, ¿no? O quizás estás siendo un poco muy duro contigo mismo, ¿no? O sea, como si uno no se conociera a sí mismo y supiera que no es tan bueno como el otro te está diciendo, ¿no? Y a veces la gente además suele ser condescendiente, o quizás también están ahí los afectos y que no sé, pues a veces un amigo no te quiere decir, oye, esto es una mierda, ¿no? O sea, pues te dice, bueno, está más o menos, o está bien, dale, ¿no? Y yo sabía, por la experiencia que he tenido trabajando con Raúl, que Raúl sí te dice, ¿no? Y eso era lo que yo buscaba. Pero no digo, esto es una mierda. No. Pero ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Es una persona muy empática. Sí. Pero sabes, o sea, curioso que Raúl mencione lo del símil con el psicólogo, porque no sé si algunos de ustedes han pasado por procesos de terapia, psicoanálisis o psicólogo, pero hay algo mágico, porque el psicólogo es un pata que te mira con un poker face, ¿no? O sea, tú le cuentas algo y cuentas algo gracioso y él te mira como si no hubiera nada gracioso, ¿no? Y te cuentas algo triste y él te mira y no hay nada triste, sino que está como escuchándote. Y hay un momento mágico en el que el psicólogo finalmente se ríe de lo que tú has dicho, ¿no? Y tú dices, wow, como lo hice reír al fin, ¿no? Y Raúl también es un poco así, o sea, es un pata que te escucha y es como, estamos trabajando, pero es como muy enfocado, ¿no? Pero hay estos momentos en los que finalmente sonríe y dices como ya, entonces, acá estamos, ¿no? Acá lo logramos. Sí, no, es que como les digo, como no hay método, entonces uno va confiando en la intuición y cuando ves que realmente algo se traduce en una mejora como concreta, tangible, es un disfrute en verdad, ¿no? Porque sabes que estás como yendo por buen camino. Aclarar también que un proceso de edición, digamos, se da cuando uno recibe un manuscrito que tiene cosas para trabajar, es decir, y en el sentido positivo, ¿no? Es decir, no porque le falte, sino porque ya hay mucho logrado, ¿no? Y entonces lo que se necesita es pulir, digamos, el trabajo, mejorarlo, porque sabes también y conoces a la persona y sabes que lo puede hacer mejor, etcétera, ¿no? Estos procesos de edición no se da cuando, digamos, cuando el texto todavía le falta en realidad, cuando al escritor le falta escuchar, tener una voz propia, cuando le falta todavía como lograr un poco más, ¿no? Este es un proceso ya cuando hay algo, digamos, sobre lo que trabajar, ¿no? Entonces, en realidad, este proceso que para muchas personas puede ser más bien un golpe al ego y de corregir y que se cuestione y tal cosa, puede ser entendido como una afrenta incluso, en realidad termina siendo un reconocimiento, parte del reconocimiento de que hay un buen trabajo, ¿no? Desde el cual trabajar. Eso quería aclarar primero. Y parte justamente de que muchas veces se entienda estos procesos de edición de esta manera es porque muchas veces cuando se escribe o la gente que escribe o en distintos campos también, ¿no? Se aferran mucho a lo que han hecho, ¿no? Y entonces están como muy confiados en que lo que han escrito es realmente lo que han pensado. Y entre una cosa y la otra hay una distancia abismal, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo del editor es un poco como ayudar a que el texto realmente transmita lo que esa persona ha querido decir, ¿no? Y entonces ahí hay un proceso que es muy importante, que es el proceso del escritor de aprender a soltar también, ¿no? De decir, sí, voy a borrar 30 páginas, ¿no? Estas 30 páginas que me he demorado, no sé, como 6 meses en escribir, sí, tienen que salir, ¿no? O este personaje que he creado y que está inspirado en mi abuelita, etcétera, sí, no, hace bulla, tiene que salir. Entonces, ese proceso es como bien fuerte, ¿no?
Y por ejemplo en esta novela hay una parte, no sé si tú quieres como contar exactamente cuál fue el cambio que hicimos, pero había una parte en la novela, digamos, que es importante en la novela, pero que le cambiaba un poco mucho el matiz a la novela, más aún tratándose de una novela que tiene como punto de partida ciertos impulsos pedófilos del protagonista, ¿no? Entonces luego había otras escenas también vinculadas a temas de género y de violencia, etcétera, que digamos ya como hacían que la novela como tomara mucho un tinte que podría como llevarla hacia otro lado, ¿no? O que se perdiera de vista otras cosas. Y cuando conversamos sobre eso, ya como dijo, sí, tienes razón. Y a mí me sorprendió un montón, porque eran una buena cantidad de páginas. Implicancias a lo largo de implicancias, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes cuándo dejar ir? Y cuándo aferrarte o defender también una idea, porque también muchas veces conversamos de ciertas cosas y tú me decías, no, eso lo voy a dejar. Y está bien, porque desde mi parte, como dice yo, lo que trato es como de proponer, pero quien decide los cambios es el escritor, ¿no? Claro. Tiene que ver con lo que dices, que es con la distancia entre lo que uno piensa que ha puesto en el texto y lo que está en el texto, ¿no? Que es una distancia que se necesita y que a veces, ayer lo conversamos con Raúl, ¿no? se puede lograr si uno deja descansar el texto, pero claro, de descanso en descanso puedes pasarte años esperando que tú mismo como vuelvas a poder enfrentar el texto con esa distancia, ¿no? Entonces un poco el rol del editor es como poder acelerar ese proceso y poner frente a ti como un yo futuro, ¿no? Que te dice, mira, yo no soy tú, yo no lo he escrito y encuentro este ruido, ¿no? Y me hace ruido. Y también tiene que ver con una cosa que también has dicho, que es como una cosa medio instintiva, ¿no? La corazonada, la resonancia, o sea, que alguien te pueda decir algo que quizás no es lo que no se le había ocurrido aún, pero es como apenas lo dice, resuena, ¿no? Y tú dices, tiene sentido. O sea, y cuando no lo tiene, por supuesto, defiendes la idea de que no lo tenga, o sea, de que lo que te están diciendo no está entendiendo la novela o algo así, pero que también tiene que ver con la confianza de la otra persona. No cualquiera va a editar tu libro, ¿no? Tú tienes que sentir que hay una afinidad con quien está editándote. Y en el caso de la escena específica, o sea, digamos, el caso específico de lo que pasó con esa información o ese desarrollo que ocurrió en la novela, también pasa a veces cuando uno escribe cosas no un poco, pero bastante como sombrías, oscuras y perversas, se te puede ir la mano sobre alimentar la novela de esos elementos, ¿no? Y que además empieza a borrar lo especial que tiene la aparición de esos elementos a lo largo de la novela, ¿no? Si una novela perversa es perversa de principio a fin, no hay esos matices ni esos contrapuntos que hacen que cuando la parte perversa ocurre, tú generas un shock, ¿no? Entonces, como esta novela era muy oscura, a mí se me empezó a ir la mano en un momento, ¿no? Entonces, no era solamente que esta niña que desaparece, sino que antes de desaparecer la drogan contra su voluntad y mientras estaba drogada la violaban contra su voluntad, ¿no? Y entonces Raúl me decía como, ¿es necesario que la violen? Y decía, pero es que ¿es necesario que la violen? No sé, porque también es como una violencia gratuita que uno pone como para escandalizar o para generar como esta conmoción en el lector, pero al mismo tiempo distraía el flujo de la novela o el hilo narrativo que iba por otro lado, o sea, es decir, que opaca lo otro, ¿no? Porque en realidad ya era suficientemente impactante que la niña desapareciera después de haber sido drogada, ¿no? O sea, ¿para qué había que hacerla pasar por esto solo para generar más escalofríos en el lector? O sea, era ya demasiado y sí fue, o sea, no fue fácil decir sí, pero fue como sentí como que tiene todo el sentido y ya me fregué porque lo vieron acá, hay 1000 consecuencias en distintas partes y ahora tengo que revisar todo. ¿Cuántas consecuencias son y cómo las reubico para que siga el flujo, o sea, para volver a integrarnos a esta nueva historia, ¿no? Hasta que no le pasa eso, solamente desaparece y ya es suficientemente malo que desaparezca. Pero fue eso más o menos, o sea, es como simplemente no hay mucha
hay muchas cosas claras, simplemente es como una cosa muy, como digo, de resonancia. Como cuando ves un cuadro o una película o lees algo y eso hace clic contigo, es lo mismo cuando alguien te da un consejo y es un consejo que cae bien, porque también hay consejos que caen mal. Ahora, también había momentos en los que yo me resistía. Raúl como editor y periodista, o sea, como editor de no ficción y periodista, tiene una metodología y diría hasta cierta ética con la claridad, diría yo. No sé si tú ¿no? Con la claridad del texto. Es decir, yo podía decir, me decía, ¿este párrafo qué pasa? Y yo, vale, el pata entra y abre la puerta y parece. Me dice, ¿pero dónde está que abre la puerta? Y yo, no, pues entiendo, ¿no? No se entiende. O sea, no está ahí, ¿no? Entonces eso a mí me ayudaba muchísimo a aterrizar como la parte más lírica, poética, mi volada que tenía en una trama que pudiera entenderse en hechos y acciones. Pero también había momentos en los que algo me decía, ¿qué pasa acá? Y yo le decía, esto. Y decía, ya, pero no se entiende. Y decía, ya, pero en este caso quiero que no se entienda. O sea, me parece importante como dejar momentos en los que no se entienda tanto, que uno pueda como, o sea, esa cualidad que tiene la literatura de sugerir, ¿no? Claro, la tensión entre lo narrativo y lo descriptivo. Algo así, claro. Y entre lo poético y lo pragmático. Así como, hay algo interesante ahí que sucede como en la ficción, o en la poesía, o en la literatura que no está tan atada a la realidad, con esta posibilidad de no decir algo y que el otro, o sea, y confiar en que tu lector va a entender, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con eso, con imaginar un poco el lector ideal de tu novela y que él va a completar, ¿no? Reconocer el pacto de ficción. Sí, porque además si lo completas tú todo el tiempo, se vuelve una experiencia un poco tela para quien está leyendo. Un monólogo. O en todo caso una experiencia como más de otro tipo de literatura, no para hablar mal de literatura juvenil o infantil, pero otro tipo de literatura donde Didáctica. un poco más didáctica y pedagógica, ¿no? Entonces sí, un poco esos eran mis criterios, un poco nebulosos, pero esos eran los criterios para decir como que vamos o no, como que acá me atrinchero y no quiero mover esto. Hay algo que quiero preguntar o decir, pero todavía no termino en mi cabeza. Así que, a ver, hace un rato cuando hablabas de cómo es invitar a otro también en edición y la distancia que tienes que tomar de tu propia chamba para poder volver a verla. Cuando, o sea, lo digo desde mi experiencia, ¿no? Cuando uno construye un cuerpo así narrativo, hay muchas cosas que sabe, pero que no están ahí. Entonces, ¿cómo haces cuando invitas a otro a que revise eso que tú has construido? Con esta nube que tú sabes, pero que no está ahí, pero que justifica muchas de las cosas que pasan, ¿no? Y que hace que, por ejemplo, la tensión que viene del periodismo es que no puedes dejar nada en la nube. O sea, no puedes dejar nada supuesto, ¿no? O sea, tienes que aterrizarlo ahí. Y cómo, o sea, lo que quiero saber es cómo hacía Raúl para darse cuenta de leer tu chamba, considerando eso que no sabe porque no está en tu cabeza, y cómo hacías tú para atracarle cosas a él que podrían chocar con lo que tú sabías. Por ejemplo, una cosa que al final con el corte que le hicieron a todo el tema de la violación de la niña, eso es algo que finalmente tú sigues sabiendo, haya pasado o no. Claro. Y es lo que el lector o el que mira una película o qué sé yo, construye siempre, uno completa siempre la cosa, ¿no? ¿Cómo resuelven ese...? O sea, creo que son dos cosas. Por un lado, una conversación. O sea, es decir, yo podía decirle a Raúl, oye, eso está basado en esto se me ocurrió por tal motivo. O sea, le podía contar todo el backstage de la novela y él decirme, bueno, claro, pero ¿qué te parece si mejor lo ponemos así para que se entiendan, para que eso se transparente un poco más, o sea, como transporte, ¿no? Ese backstage a la realidad del libro, del texto. Pero por otro lado, como digo, hay una afinidad entre dos personas, ¿no? Que habitan un mundo parecido, una escena parecida, que tienen referentes parecidos, que han visto las mismas películas, que han leído libros, ¿no? O sea, y que yo digo como, o sea, Raúl me va a entender, ¿no? Es distinto a que yo esté con, no sé, un pata que yo no manjo y no sé de dónde viene. El de una editorial, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? A veces pasa eso. He tenido buenas y malas experiencias. Pero sí, es eso, es como... O sea, yo sé que Raúl es pata de mis amigos, somos amigos, vamos a fiestas parecidas, a conciertos parecidos, a bares parecidos, entonces todo eso que no está puesto en la novela se entiende como un universo simbólico que ambos sí compartimos. Eso. Sí, y igual, claro, también cuando él me pide este ejercicio, obviamente yo también hago lo posible por salirme del rol de editor periodístico, ¿no? Sé que ese no es mi trabajo ahí, entonces más me apoyo, digamos, en las cosas que me gustan o que me han movido leyendo literatura, ¿no? Entonces ya no hay tanto un trabajo de edición, de narrativa y de claridad, que sí también, sino también hay un trabajo de edición como de si esa narrativa está transmitiendo las emociones indicadas o no, más allá de si se está entendiendo de que la persona ha abierto la puerta o no, ¿no? Sino si está la sensación que debe transmitir el hecho de que esa persona haya abierto la puerta o no, así se diga o no, ¿no? Y entonces, y eso, por ejemplo, es interesante, sobre todo porque hay una parte, bueno, no una parte, la novela en varias secciones tiene a los sueños como un elemento trascendente, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención lo de los sueños, porque los sueños de alguna manera son como una capacidad que tiene el inconsciente, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo generamos sueños? Es una de las grandes preguntas que tenemos como seres humanos, ¿no? ¿Por qué he soñado esto? ¿Cómo mi cerebro ha procesado unido a estas personas? ¿Habré visto yo a esta persona alguna vez en mi vida que ha aparecido en mi sueño? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el significado? Y sin embargo, en la novela tú escribes distintos sueños y los cuentas, algunos de una manera más poética, otros de una manera como más narrativa. Pero me interesaba mucho saber cómo te habías atrevido a eso, ¿no? Al hecho de narrar sueños, a inventarlos, a narrarlos, porque no es ese acaso más bien uno de los mayores misterios del inconsciente, ¿no? O sea, ¿tú cómo te atreviste a contar sueños y a inventarte sueños? Claro, varios los inventé y varios eran sueños que pasaban, ¿no? O sea, que tenía... Digamos, para comenzar, habría que decir que podría parecer una obviedad, pero sé que no es lo mismo para todos. Pienso yo que yo tengo una relación especial con mis sueños, ¿no? O sea, soy una persona que sueña mucho y que se ve muy afectada por sus sueños cada mañana. Y además de la experiencia normal de sueño, también tengo muchas parálisis de sueño, que son esas experiencias un poco liminales en las que uno está medio dormido, medio despierto, paralizado, puede tener alucinaciones, puede estar bien en tu cuarto, no estás, y están pasando cosas que no están pasando, pero otras cosas sí están pasando. Tengo sueños lúcidos, que he podido entrenarlos incluso, digamos, autodidácticamente, pero ahora vuelo mejor de lo que volaba hace 10 años, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cartera de ideas, ¿no? De sensaciones, emociones emocionantes, ¿no? Que tengo, ¿por qué no aprovecharlo creativamente? Y ya lo había hecho con la primera novela, Amok, que publiqué hace unos años, y me pareció que funcionó bien. Yo había recibido consejos totalmente contrarios, ¿no? Como, no metas un sueño en un cuento, en una novela, porque por lo general uno cuenta el sueño pensando que el otro también soñó lo que tú soñaste, entonces al final no transmites nada más que una cosa como súper egocéntrica, o no más que egocéntrica, como que algo que tiene que ver absolutamente contigo y tus emociones y tus traumas, y lo pones en papel y nadie conecta con tu sueño. O sea, es bien difícil conectar a través de la narración de un sueño con alguien más. Pero yo estaba en desacuerdo, yo pensaba que sí se podía conectar. Lo había visto en películas, el otro día pasaron Blue Velvet acá, digamos, Lynch es un director fundamental, es mi director favorito. La primera película que vi fue Mulholland Drive y yo la terminé entendiéndola como un sueño, como la representación visual de un sueño, ¿no? Narrativa del sueño. Entonces decía, esto sí se puede hacer y hay que ver cómo. Y
me parece que es paja también de la narrativa poder plantear como distintos niveles de lectura, ¿no? Obviamente hay un nivel mucho más concreto y consciente, que es el del digamos, el narrador, ¿no? Que dice, eso está pasando y está pasando así, sea en primera persona o en tercera persona, pero esto está pasando, ¿no? Y por detrás, justamente como una especie de texto inconsciente del texto, los sueños que empiezan a aparecer, ¿no? Y a contarte como la otra historia, el lado B de lo que estás leyendo, ¿no? O sea, mientras tú estás leyendo esto, hay ciertas pulsiones que están como queriendo salir a la superficie, como rebelándose contra el relato oficial de la novela. Entonces, esa dinámica de ida y vuelta entre el sueño y la realidad me parece interesante. Y además las dos lecturas que suele tener el sueño dependiendo de cuál sea tu filosofía, ¿no? Digamos, puedes tener la interpretación de los sueños al estilo Freud, es decir, que los sueños puedes interpretarlos en relación contigo mismo y tu inconsciente y tu experiencia. Y la interpretación un poco más mística de los sueños son, o sea, un canal para acceder a información que viene de otro lado, ¿no? Información un inconsciente colectivo, ¿no? Que es una visión que yo no tengo sobre los sueños, ¿no? Yo no los veo así para nada, pero me parece creativamente muy interesante. Entonces, los sueños a lo largo de la novela empiezan como la primera interpretación, es decir, como que tú estás leyendo el inconsciente del personaje y esos sueños se vinculan con él mismo, pero conforme avanza la novela y la novela se va volviendo más apocalíptica y las teorías conspirativas que en un momento parecen ornamentales y que empiezan a volverse realidad en la novela, y es cuando la novela se vuelve un poco más fantástica, esos sueños que inicialmente eran simplemente el retrato del inconsciente del protagonista empiezan a revelarse como esta segunda interpretación, un canal hacia otra información, hacia un mensaje que estaba llegando de otro lado y que va a terminar por cumplirse o no, habrá que leerla. Entonces, nada, había mucho potencial en el sueño, ¿cómo no aprovecharlo? Para seguir entendiendo también como los procesos que hay detrás de cuando se escribe una novela, tengo entendido que cuando tú escribiste Amok, tu primera novela, nació más de varios textos que habías escrito en distintos momentos, en distintas oportunidades, y les fuiste como encontrando ciertos engranajes para, digamos, crear esta novela. Con el fantástico sueño de aniquilar esto, por el contrario, dado que la novela tiene un montón de saltos en el tiempo, se cuenta de distintos lados, tiene varios personajes, antes de empezar el proceso de edición yo le digo a Giacomo, necesito que me hagas una línea de tiempo y un esquema de los personajes para saber si realmente todo está encajando como debería encajar. Y me dijo, sí, claro, los tengo. Y me mandó 2 Excels con un calendario en donde decía qué cosa pasaba cada día, qué cosa pasaba con cada personaje. Y yo como, ok. Entonces, cada historia obviamente tiene sus propias necesidades, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú que se gana y se pierde con lo planificado o lo no planificado? O sea, yo no sé cómo responder esa pregunta, pero puedo contar qué pasó. Como dices, la primera novela fue una cosa que es como que yo básicamente quería escribir una novela, pero no lograba sentarme a escribirla, entonces tenía cosas más cortas, escenas, ¿no? Que no sabía ni siquiera qué era la misma historia. Como dices, fui como encajándolas, y una vez que la fui encajando, empezó a fluir finalmente la novela como texto largo. Pero al llegar a cierto punto empecé a tomar unas decisiones, sobre todo de la estructura temporal, que me hicieron también para crear todo un Excel con un calendario de 4 años, o sea, realmente calendario día por día, ¿no? Para poder entender que estaban pasando cosas en paralelo, cuando se hablaba de, porque en fin, tiene una estructura un poco complicada, y perdí semanas en armar ese calendario y en ver que las cosas encajaran. Entonces cuando empecé a escribir esta, dije, nunca más voy a pasar por eso, no lo voy a hacer. Voy a hacer algo muy sencillo. Este personaje, la premisa es muy sencilla en la novela, ¿no? Es un personaje que ha estado dándole, digamos, ha estado masturbando con un video familiar donde aparece la prima adolescente de su novia. Y en un momento casi es descubierto, al parecer sí va a aparecer. Entonces, para borrar sus huellas, trata de cambiar su historial, pero acaba borrando el video. Ni siquiera lo había subido. Y al día siguiente se entera de que
niña, la adolescente, la prima de su novia que aparecía en el video, el objeto de su deseo, también ha desaparecido y la policía la está buscando. Entonces se plantea esta pregunta de si él al borrar el video borró a la niña, ¿no? Entonces empieza este policía. Y yo pensé, ya vamos con eso y vamos hasta el final, ¿no? O sea, lo que le pasa a este bodón día a día, hora por hora, cómo maneja su ansiedad. Él también se convierte en un detective porque quiere salvarse, porque si la niña no aparece, pronto se van a dar cuenta que él borró el video y van a hacer la conexión, aunque sea fantástica, alguien se le va a ocurrir y lo van a atrapar, ¿no? Entonces es una cosa así. Pero era un personaje también un poco así, oscuro, patético, casi pedófilo, ¿no? Que me fue agotando. Y la historia era muy lineal y solamente estaba con él. Y básicamente me cansé de la novela y me cansé de él, ¿no? Entonces dije, ya, para descansar voy a probar un personaje distinto. Entonces agarré a la novia, primero a Paula, y empecé a escribir sobre ella, o sea, una tercera persona sobre ella, como para descansar de él. Y esto por supuesto fue generando como una nueva estructura, porque era cómo va a encajar ella con él, y además ella no escribe, digamos, la historia de él sucede no sé, en marzo, pero ella escribe desde julio, o sea, ella está como 4 meses adelantada en la historia, y va contando desde ahí lo que pasó, ¿no? Y también eventualmente me cansé de ella, que era muy tranquila. Ahora necesito otro personaje, creé un tercer personaje, que era un coetáneo de la niña desaparecida, pero 4 años en el futuro, con todas las consecuencias que él había tenido, porque él había sido como el chivo expiatorio, todo el mundo lo acusó a él de haber sido el culpable, ¿no? Entonces él 4 años después cuenta cómo fue eso y cuenta lo que está viviendo en ese momento. Entonces cuando ya se abrieron esas 3 líneas temporales, dije, puta, me jodí, de nuevo. Tengo que volver a hacer esto que justamente no quería, ¿no? Pero ya estaba y me estaba interesando lo que estaba pasando. Entonces había que comprometerse, me comprometí, abrí Excel y empecé. Pero pasa mucho, y es lo que esta vez estoy tratando de evitar, que yo tenía un método de escritura en el cual necesitaba... La escritura para mí tiene que ver mucho, es una cosa muy... O sea, tiene que ver con una voluntad que está muy atada a tu ánimo, ¿no? Es decir, si sientes que lo que estás haciendo es malazo, es bien difícil seguir adelante. Y dices, como, ¿para qué voy a seguir? Entonces yo pulía todo el tiempo mientras iba escribiendo. Y a veces me pasaba semanas o meses corrigiendo un capítulo, y en las 2 novelas me pasó que cuando llegaba al final y descubría, chucha, esto va a ser así, y hay que arreglar todo lo que ya escribí, ¿no? para que calce, de pronto el capítulo al que más le había dedicado tiempo, no va. ¿No? Decía, entonces, ¿en qué perdí 2 meses puliendo esto, si al final no va? ¿No? Ya sin decir, eso es mi proceso, todavía no había llamado a Raúl, ¿no? O sea, todavía esa era una cosa que yo había decidido quitar, después vendría a Raúl a decirme que quitar otras cosas. Entonces, por ejemplo, ahora, con lo nuevo que estoy escribiendo, he tomado como una decisión un poco más radical de escribir sin mirar atrás, ¿no? O sea, no corrijo, o sea, es una basura todo lo que son. Cuando llega un poco más de 100 páginas, mi meta es llegar a 300, y cuando llegue a las 300 y cierre la historia, recién ahí diré, ok, ya sé de qué trata esto, ya sé cómo termina, y sabiendo eso empezamos a corregir, ¿no? Y así... Un poco como Kerouac, pero Kerouac escribía muy bien desde el comienzo, ¿no? O sea, cuando tuve su primer manuscrito es como... pero sí, o sea, como que siento que también escribir es empezar a encontrar métodos, como todo, ¿no? Como cualquier proceso creativo vas a encontrar el método que más te funciona, y el método que es más, a mí sí me interesa el ritmo, o sea, es decir, poder acabar un libro más rápido, ¿no? A mí primero me tomó 4 y dije, nunca más me voy a tomar 4, el siguiente me tiene que tomar 2, y me tomó 6, ¿no? Entonces, ahora, claro, no quiero que el siguiente sea 8, entonces estoy como, mis métodos no solo son como pensando en la creatividad, sino también pensando en la efectividad o la eficiencia del método, ¿no? Entonces, ¿para qué volver a hacer eso de dedicarle 2 meses a un capítulo y luego quitarlo? Si puedo simplemente... Ahora, para escribir sin mirar atrás, hace falta una voluntad especial, que es la que estoy tratando de construirme a mí mismo. Sé que esto es una mierda, pero vamos, o sea, como que no importa, ¿no? Entonces le dice a Luciana como que ya acabé el segundo personaje, no sé qué tal está, y le digo, es malazo, todo es malazo. Pero ¿cómo que es malazo? Y digo, es que es malazo. Entonces, o sea, me moriría antes de que alguien más lea esto, o sea, como no me representa, pero es el proceso al que me estoy comprometiendo por el bien de mis tiempos, ¿no? Claro. O sea,
por el bien de poder hacer más libros en menos tiempo o sea, sin sacrificar la calidad obviamente, pero sí como apurar un poco, ¿no? Yo quiero preguntarte algo, perdón. Sí. Bueno, son dos cuestiones. Una es una cuestión literaria, que siempre es, a ver, la conversación entre el yo poético y el yo literario, ¿no? El yo lírico, digamos, el que accede al estilo o a las herramientas técnicas para narrar y apurar el desenvolvimiento de esa historia, y el yo poético es el que eres tú hablando a través de esa historia. Entonces, como estamos hablando de Freud y del yo, el superyo, de Leyes, estas cuestiones que han sido aceptadas más o menos como parte de ciertos paradigmas de narración, de interpretación y comunicación. Entonces, y apoyo esta premisa también diciendo que la literatura o la creación en general tiene lo maravilloso de que resulta ser un confesionario anónimo, ¿cierto? Entonces que habrán líneas que sí son ciertas de tu yo y que están entremezcladas entre esas que salen de la fantasía, del sueño, de algunos otros elementos estéticos, narrativos y técnicos que completan la historia y que van mezclando y disfrazando, digamos, lo que uno es al momento de escribir. Solo sabrás tú, si es que lo sabes completamente. Entonces, frente a esto, que es un tema tabú, es un tema complicado, es un tema difícil, porque también representa la violencia de la sociedad y de los tiempos modernos y tal, al leerlo, al releerlo, ya en el momento de la reflexión, ¿no? En el momento no de especular, sino más bien de decir qué parte de mí está ahí, desde la curiosidad, o cuál es el impulso creativo, o la necesidad de tratar este tema y desde dónde lo trata, pero no desde la descripción del fenómeno, claro, porque eso lo vamos a leer ahí, pero más bien desde quién eres. ¿Qué cosa si que quieres decir? Quiero aprovechar tu comentario para hacer la siguiente pregunta, que va justamente en ese sentido, ¿no? En varias ocasiones tú has hablado justamente de esta novela como un retrato de cuán cerca estamos todas las personas de ceder a esas pulsiones más oscuras o condenables, ¿no? En la novela hablas de abrazar el peligro muy de cerca, de la aventura por acercarse al precipicio, ¿no? ¿Cómo así y en qué momento empezaste a pensar en estas cosas? Claro. Fuerte pregunta. El origen todo es Lolita. Parece que la novela antes se llamaba Lolita. Les había un homenaje. Porque cuando leí Lolita, es como que la novela te advierte, ¿no? La novela empieza advirtiéndote lo que vas a leer en un prólogo, un paratexto, ¿no? del libro. Tiene entrada de ficción, pero te dice, ¿no? Lo que estás a punto de leer es el testimonio de un papá que está en la cárcel ahorita por lo que hizo. Y a pesar de esa advertencia, la novela, a pesar de que lo que sucede es un caso de abuso, un papá de 30 tantos, una niña de 12, ¿no? Que solamente con ese 12, lo que solo puede visitarse una niña en un rango de 11 o 15 años. A pesar de eso, no lee las partes que lo pasó a mí en la época en la que lo leí, sí llegaba a pensar y a cuestionarme que estaba mal también. Ahora, claro, no fui tan la que tanto pensando en acabo de escribir también sino que acá esto está apelando como un tejido social que hay en la sociedad en general, que los hombres, los mismos, hacen mucho, pero quizá en el cuerpo de las niñas, ¿no? O de las adolescentes, y que es una cosa que sigue hoy en la publicidad, en las series, en las películas, y pensaba, porque aquí es complicado, no saber cómo hablar de eso de una manera honesta, sin querer todo el tiempo, pero por si acaso yo no, pero por si acaso con cierta honestidad. Hablemos, o sea, creemos un protagonista que sea eso, o sea, que no sea, es más, hagámoslo lo más ambiguo posible, o sea, como
no quiero que sea un tipo que se excita con una niña de 6 años. Quiero que sea un tipo que se excita con una niña de 13, de 14, que se ve casi como una mujer, ¿no? Y que él siente una confusión al respecto de su deseo por ella. Porque es una niña que está en un umbral de desarrollo, que él siente mucha culpa por lo que está sucediendo, no es que no se está entregando como cumple y que por cosas fantásticas que suceden en la novela, de pronto se ve como, o sea, esto que era inocuo, ¿no? Inofensivo, de simplemente usar un video y masturbarse con el video y no hacerle daño a nadie, de pronto, al borrar el video y la niña desaparece, él sí se vuelve de alguna forma culpable de algo que está sucediendo ahora mismo. Y bajo esa premisa que tenía, claro, ahí mi propia carga. Que de momento no me lo suelo explicar bien, que simplemente fluir, bueno, el escritor también es un método no solo profesional, sino en el que salen cosas que uno no sabe que van a salir. Como que uno va fluyendo y se entra en trance y de pronto, wow, como que de dónde salió esto, pero salió. Y lo que salía mucho de mi texto al meterme en la piel de este tipo era mucha culpa. O sea, la parte de la culpa que él tiene por lo que está pasando era muy fuerte y salía una parte mía, de la propia. No tenía que ver con la culpa de él, no tenía que ver con masturbarse con niños, nada. Yo no sabía muy bien dónde salía esa culpa. Y ahí leyendo unas cosas y conversando, yo entendí que la culpa también podía ser, o sea, la culpa suele asociarse como la consecuencia de un mal acto. Pero la culpa también puede ser una condición existencial que la persona que venimos al mundo en los primeros años de nuestros padres, etc. Y esa condición existencial de sentir culpa nosotros la vamos, esa vasija vacía la vamos llenando con ciertas cosas. Puede ser la culpa cristiana, puede ser la culpa por tal cosa que yo hice de niño que creo que es el origen de mi culpa, pero en realidad no hay tanto un origen, ¿no? Incluso ahí está esta anécdota que pues hablaba de no puedo hablar perfecto, pero que habían sido ciertos delincuentes juveniles que están tan atormentados por esta culpa ambigua que cometían un rabo o acuchillaban a alguien y luego cuando estaban presos sentían el alivio de como que ahora puedo atar esta culpa a algo y ya no es simplemente como robaban cocaína pero podría ser, ¿no? O sea, como que quiero poder robar algo para una cuestión de debate. Entonces se encajó muy bien, pues, o sea, claro, es como, digamos, un borderline pedófilo, un pedófilo. Cuando hablo de pedófilo, digo porque pedófilo es una condición patológica de alguien que tiene un deseo sexual por niños, desde infantes hasta 10 años. Pero cuando ya pasa la pubertad o adolescencia, un deseo sexual por alguien de esas edades, se habla más de pedofilia, que no es algo tan patológico, sino que puede estar más implicado en un tema cultural. Entonces no es que este tipo lo puede meter a un centro psiquiátrico, sino que es un mal en la sociedad. Lo cual hace peor, en realidad, ¿no? O sea, muchas veces los abogados a esos pedófilos que se meten con adolescentes quieren salvarlos, decirlos, oh, no, este está enfermo, ¿no? Y en realidad es como, no está enfermo, no tiene nada enfermo. O sea, él está mal educado y ha tomado la decisión de meterse con una niña o un adolescente pecho y ese es un acto incluso más condenable. Entonces, esta configuración o este mapa ficcional del tipo que a mí me interesaba como explorar esa figura fue, o sea, yo le inyecté una culpa mía que venía de otro lado, en esa mezcla, se creó esto. Son las posibilidades que tiene la ficción, y nadie va a saber, o sea, más que ustedes, que quienes han contado, que las partes emocionales de su culpa en realidad vienen de una culpa mía que viene de otro lado. Ojalá, ¿no? Y ojalá en el texto se entienda, o sea, se lea como que bien retrató la culpa a un peor. Y perdón, para complementar, ¿qué le ha hecho a tu culpa plasmarlo a eso? Para plasmarlo a no es tan fácil, o sea, como para reducirle, para seguir espejeando.
Sí, la culpa la plasma, ¿cuál es el boomerang? Claro, o sea, es como ordenar, ¿no? Yo sigo terapia psicoanalítica hace unos años y es muy parecido a eso. O sea, como, no basta con ese momento en el que tú y el psicoanalista descubren, eureka, ¿no? Como tú lo que salía ahora grave, como no, o sea, lo descubriste, pero igual tienes la mochila encima y es como toma tiempo. Entonces, en realidad sí, mi culpa sigue ahí y cuando entro a un supermercado creo que todo el mundo cree que voy a robar algo. Hablabas como de que esa culpa también puede ser como producto de, o sea, que puede ser como muy cultural también, ¿no? Yo cuando leí tu manuscrito, la novela trata de muchas cosas más también. Lo que pasa es que, digamos, al ser este un tema como tabú, el hecho de que se cuente, digamos, como jala un poco como, ¿no? Eso es como la gravedad de la realidad. Y hablar de un tema así en un momento como el actual, donde todo el mundo se cuida tanto de ser funado, ¿no? Yo cuando leí tu manuscrito dije, qué pesado, ¿no? Pero chévere, ¿no? O sea, qué atrevido, porque también estoy un poco en contra de eso, de decir, de esto solo se puede hablar desde la condena, ¿no? Y entonces eso, claro, limita un montón qué sé yo, en entender la complejidad de todo, ¿no? Y tú has hablado incluso en determinado momento que la novela es como una especie de ejercicio de reflexionar sin alzar una bandera, ¿no? ¿Cuán consciente eras de lo provocador que era escribir esta novela con elementos así en un momento como el actual? Sí, bastante consciente. Pero voy a decir algo funable, pero Apaga la cámara. o sea, había cierta expectativa incluso para mí sobre la funa, ¿no? O sea, como que qué tan bien podía yo defenderme ante alguien que me quisiera funar por lo que estaba haciendo, lo cual me ponía a mí encima la responsabilidad de tener muy claro lo que estoy haciendo y no ser irresponsable. O sea, creo que hay una ética al momento de narrar el mal. Que fue también una pregunta, tuve un conversatorio virtual con unos chicos del máster en Berlín, 3 veces o 10 veces más inteligentes que yo, en un máster, no sé qué un máster de literatura, y una chica así como que con cara muy seria, que decía, o sea, yo entiendo lo que estás haciendo, entiendo que es un retrato, y entiendo que hay que escribir siempre desde la persona. Es interesante poder justamente plantear un narrador que te cuenta esto, pero decía, pero hay imágenes que te has puesto ahí que tú las has escrito. Entonces tienes que meterte en esa imagen para sacarla de ti. Y yo al leerla he sentido mucho dolor, ¿no? O sea, ¿cuál es la frontera entre retratar el mal, después el dolor, y retratar algo tan aborrecible como el deseo por una adolescente? ¿Qué sucede? ¿No? Era una novela que es muy gráfica. Y que siempre como recuerdo, no tanto lo que estaba haciendo mientras lo escribía, pero sí recuerdo la sensación de escribir esas palabras y como pensar cómo puedo estar escribiendo esto. Ojalá luego eso se ordene de una forma que tenga sentido, porque ahorita siento que estoy como zambulléndome lo peor de la humanidad, que al mismo tiempo creo que es algo muy mío, como que yo puedo decir. Entonces sí, es una cosa bien difícil. Pero creo que estar consciente de que era un reto y de que podrían haber consecuencias que menos mal no las hubieron. Creo que fue genial también al final descubrir que sí estamos en un momento de discusión cultural donde el libro fue bien recibido y no salió nadie a decir, ¿cómo se te ocurre haber dicho esto? O has hecho una apología de la pedofilia. Eso nunca pasó, ¿no? Yo creo que todo el mundo entendió el libro desde lo que yo quería que se entendiera y me hace feliz porque siento que es un reflejo del buen trabajo que hizo.
Otro de los temas como centrales de la novela, y que creo, porque ahorita hablabas como de esa, como, o sea, cómo lo empieza a entender la gente, y las miradas que tiene, es el tema del internet, ¿no? Y muchas de las entrevistas que se han hecho y en reseñas que se ha escrito también se ha hablado de la novela como un retrato. Bueno, tú has hablado de que es una especie de genealogía del internet como tú la viviste, ¿no? Pero mucha gente también lo ha entendido como un retrato de cómo internet, digamos, nos ha deshumanizado, o de los efectos negativos que tiene internet en vínculos, etcétera. Y tú constantemente aclaras como simplemente son otras cosas que tenemos ahora, no porque antes conversábamos más en persona significa que conversar ahora a través de stickers o WhatsApp o audios sea una comunicación menor o no, como hay otras cosas que se dan. ¿Qué es para ti haber sido criado por internet? ¿Qué es lo que define a la generación criada por internet? Muchas cosas, pero debo decir que de verdad cambió mi manera de construir las entrevistas. Veían unas cosas, veían otras, y sí pienso que no hay tanta, o sea, que el internet no es tan inofensivo y es solamente una variable más, ¿no? O sea, no es como que, por supuesto, digamos, hay cosas que son propiamente humanas y que han estado siempre con las personas en tal época y en tal época y en tal época, ¿no? Eso se va relacionando de acuerdo a las tecnologías que están existiendo. Pero sí creo que internet cada vez más debe pensar quién es dueño de internet, porque hay dueños, internet no es una cosa nebulosa originaria, ¿no? Está sentada en ciertos cables que pertenecen a ciertas personas, en ciertos cuartos de bajo, donde hay computadoras y artefactos que ni siquiera comprender, pero que pertenecen a ciertas personas. Hay redes sociales que le pertenecen a ciertos individuos, ahora estamos viendo con todo el tema de los más, ¿no? Y ellos, yo creo que totalmente a propósito, sí están diseñando internet para ser un generador de malestar, ¿no? Y yo, el libro se hace la genealogía, ¿no? De cómo fue cambiando esto, cómo fue cada vez más inducido, más aislante, más con este propulsor, parafilias, algunas inofensivas y otras no tanto, ¿no? Esta capacidad que tiene de juntar a gente tal vez no se podía juntar. O sea, una de las ideas que me interesaba en un momento de hablar de la liquidez y la danza era como, claro, antes tenemos, imagínate que tenemos un pedófilo, ¿no? Vivías en la ciudad. Claro, vivías tolerado al fascismo, ¿no? Nadie se comunicaba contigo, que nadie se enterara. Pero de pronto surgen estos foros anónimos o foros, digamos, subterráneos, en que tú puedes encontrar una comunidad de 500 personas que quieren lo mismo que tú, y que quieran lo mismo que tú, y disfrutan lo mismo que tú, de esta aberración. Y claro, cuando tienes 500 personas que te dan la razón, puedes relativizar, ¿no? Quizás en mi barrio me están diciendo que eso está mal, pero yo en internet, con 500 puntas, que me dicen que eso está mal, me comparten información, me comparten videos, trabajamos un negocio, ¿no? Y eso lo ha permitido internet y lo ha alentado internet y la gente que está detrás de eso. Sí creo que hay ciertas responsabilidades detrás. Entonces lo que a mí me tocó fue crecer como alguien que en un momento tuvo muy clara la frontera y luego esa frontera empezó a perderse. Y la pantalla, sobre todo, se empezó a convertir como en este mediador de mi fantasía, del erotismo. ¿No? O sea, las partes que sí podría decir son autobiográficas de la novela tienen que ver con mi relación, o sea, con cómo yo he vivido el vínculo entre el deseo y la pantalla, ¿no? Con la pornografía, por supuesto, pero también con cualquier tipo de imagen en pantalla. Creo que la pantalla puede ser algo productivo en el sentido de ser este campo libre de juicio donde uno puede probar
si algo le gusta o no le gusta, ver un video, como que hey, por aquí voy, por aquí no voy. Y también descubrí que hay cosas que a uno le gusta solamente dentro de la pantalla. ¿No? Me pasa mucho con la pornografía, es decir, yo veo tal género de pornografía, pero en la vida real no me gusta eso, no me gusta tal cosa. La misma forma de la producción de la fantasía, ¿no? Es decir, mi fantasía es tal, ¿por qué? Pero con la fantasía también nada peor que se cumpla la fantasía. Porque ahí tú, se desinta todo, ¿no? Entonces, la pantalla funciona un poco como ese campo, como esa forma de materializar la fantasía sin materializar la vida. No puedo hablar con otras generaciones, pero creo que la mía, como esa... como que estamos, o sea, creo que haber vivido un tiempo fuera de internet, los primeros 10 años casi de nuestra vida, nos da también un marco de referencia a las mujeres que estar adentro y afuera. Y una especie de neurosis extraña respecto a las personas. Quizás las personas que más años en esa experiencia me pareciera algo parecido y distinto, quienes ya nunca pudieron vivir un mundo sin internet, habría que preguntarme qué pasa. Bueno, y este año se ha declarado internacionalmente la generación que va a crecer con la inteligencia artificial. Ya, es otra cosa. Claro. Hablando del problema que es que las fantasías se vuelvan realidad, otro de los elementos claves de la novela son las teorías de la conspiración, ¿no? Más en un momento como el actual, hablando de Internet, además, donde por mucho tiempo también ha habido esta teoría de la conspiración de no, Internet es como el sistema tratando de controlarnos y etcétera. Finalmente cada vez es como más tangible, ¿no? Como realidad, ¿no? Hablando de más y todo lo que está pasando actualmente, ¿no? Y por eso también has cambiado de opinión, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque de pronto se empieza a hacer como realidad. Y lo que haces también en la novela es hacer realidad una teoría de la conspiración, ¿no? O sea, yo siempre pienso y siempre me acuerdo, una vez estaba en un taxi y pasamos por un lugar y había un señor en la calle pues, que paran con su Biblia y dicen como Dios va a venir, como acuérdense y tal rollo. Y algún comentario le hice al taxista de los señores, qué loco, ¿no? Y me dijo, si tuviera razón. Y yo dije, si tuviera razón, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros decimos que no? ¿No? O sea, mañana puede bajar el Señor y se acaba el mundo y nos condena a todos los que no hemos sentido la culpa que hemos debido de sentir, ¿no? O sea, no podemos decir que eso no va a pasar. 2000 y pico años. Sí, pero tú lo que haces acá es un poco lo que me decía el taxista, ¿no? Y si sí, ¿no? Y tú juegas al difícil, ¿no? Como, incluso en la novela haces en alguna parte así como toda una línea de tiempo de las teorías de la conspiración que se han ido creando en Internet, porque Internet también es un gran profesor de las teorías de la conspiración. ¿Qué es lo que te llama a ti particularmente las teorías de la conspiración? O sea, puedo retroceder, o sea, porque también son un límite entre la realidad y la ficción, o sea, también es como un ejercicio de ficción, la teoría de la conspiración. Claro, sí. Son muy divertidas, ¿no? Son muy divertidas. Pero digamos, si hablamos de mí, yo vengo de ser un creyente católico, y se convirtió en ateo o agnóstico, reemplacé eso por astrología, muy básica. Y luego me saqué eso de encima y lo reemplacé por ovnis, ¿no? Y recibí mi santo número 18 esperando las 12 que es una mujer. Entonces tengo todo eso encima, ¿no? Y después finalmente dije, escucha, si vas a ser ateo, tienes que ser ateo. Ateo no te dicen nada, no te dicen nada, no hay nada. Y ahora incluso soy un pata que después te puede decir que me parece que lo más probable es que no exista. Porque mucha gente le choca, pero ¿cómo sabes tú? Pero no es tan grande, ¿no? Entonces, pero yo te puedo decir que no existen. Yo tengo ahí mi idea, ¿no? De cómo es, o sea, que tiene que ver más con
una digresión, pero para explicarme. La gente suele pensar que el universo es tan grande que cómo no va a existir un extraterrestre. Yo suelo pensar que el tiempo es tan amplio que me parece muy soberbio pensar que vamos a compartir este mínimo espacio de tiempo con otra civilización, sabiendo que la vida es algo tan difícil de conseguir. Entonces, o ya existieron y se extinguieron, o van a existir en un futuro. Pero decir que hoy hay extraterrestres que además nos visitan, es una cosa. Pero en fin, yo llevo a eso de decir, ok, no creo en nada, no creo en nada. El otro día solamente, conversando con una persona que recién conocía, acá en el valle, ¿no? Y hablando de las cosas que la gente cree en el valle, yo le digo, bueno, yo no creo en nada, no creo en nada. Y él me dice, yo tampoco creo en nada, ni siquiera creo que hemos llegado al mundo. Vaya, claro, sabe que me voy al otro lado, porque no creo en nada, también no creo en nada. No creo en nada, puede ser una nueva teoría de la conspiración. Y yo podría comparar esa necesidad o esa tendencia de no hemos llegado a la luna, reptilianos, tierra plana, todo eso, con una tonalidad discursiva de la misma tecnología, ¿no? De observar eso, que tal vez sea una fantasía de que la realidad sea esta, y que le metes tantas fichas, tanto pensamiento, tanta creencia, tanta necesidad de explicar el mundo a través de esta misma fantasía, que acá pues una estimulación no erótica, pero intelectual, no sé si espiritual, para cerrar tu narrativa. Claro. ¿No? Entonces me parece que esos elementos de construcción de la identidad están muy relacionados con el observar y el creerse parte de algo que supera a lo que normalmente se dice como el discurso antagónico. Y también yo siento que tiene que ver con una sensación un poco deprimente de esto no es suficiente. O sea, eso no puede ser todo. La vida no puede funcionar. Yo creo que era lo que a mí me llamaba de pensar en extraterrestres, encontrar este personaje que se llama John Titor, que le paga la vida en el futuro, y había unos foros donde dejaba unas imágenes, no sé qué, porque mi vida no era suficiente, o sea, no me pasaban tantas cosas como para decir, ok, estoy tranquilo con esto. Esa insuficiencia de la actividad tiene que ver con que hay un sistema político, económico, creado narrativas sobre tu propia vida, nada es imposible, y todos estos elementos que alimentan el individualismo por un lado y por otro lado relaciones materiales. Entonces, ¿tú crees que eso también ha sido fertilizante para este tipo de teorías de la conspiración? Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo no los creo tan tontos a que están como proliferando esas pero a veces sí me pregunto qué creen ellos, ¿no? Claro, pero igual deben tener un refugio como espiritual donde creen en algo, que no necesariamente es lo que predican, ¿no? Pero en algo deben creer. No sé, eso es una pregunta más amplia. Pero básicamente es divertido pensar en una conspiración, inventarte una, y me gusta el world building, o sea, crear un mundo propio de una novela. O sea, Namo, eso era una distopía, ¿no? Con sus propias reglas, ¿verdad? Esto, claro, tenemos un mundo local, sucede en Lima, pero a través de internet se arma de nuevo este mundo propio, el gran sistema, una novela con ciertas reglas, ¿no? Eso, no sé, o sea, me parece algo bien como retroceder a mis años de niño, ¿no? Cuando jugabas a la guerra y te inventaban el mundo de cero. Dos últimas preguntas ya para terminar. En la novela, y justo ahora que hablabas y decías de esta idea de que la realidad no puede ser solo eso, en la novela el internet, los sueños, las drogas, incluso las enfermedades mentales aparecen como vías de acceso a otros planos de la realidad.
Has hablado en algún momento de que crees incluso que nuestra realidad está insertada en una jerarquía como de múltiples sistemas, ¿no? En la novela. Sin embargo, tanto en Amo como en El Fantástico Sueño pueden catalogarse como novelas de ciencia ficción. No te consideras un escritor de ciencia ficción ni que lo quieres ser, pero en ambos casos has terminado ahí. ¿Qué crees que es lo que te lleva ahí, a la ciencia ficción? No sé, supongo que un gusto por hacer las películas me parecieron en cierto momento, ¿no? Cuando empecé a escribir ya en serio la primera y luego esta, justo había reventado Black Mirror, empecé a leer mucho Philip K. Dick, y era como digamos, esta ciencia ficción un poco más contemporánea, no tan intergaláctica ni tan como asentada en temas tecnológicos, sino como realidades paralelas, ¿no? Mundos interiores, sino justamente, o sea, siguiendo a Philip K. Dick, el tema de las drogas, el tema de los sueños, es muy importante el material con el que crea. A veces sí son muy intergalácticas, pero es una cosa muy chiquita. Por un lado, como que estaba metido en un momento que consumía eso, pero también, no sé, o sea, son cosas del azar y son cosas también de cierta baja autoestima, en el sentido de, a través de la ciencia ficción puedo crear una trama mucho más concreta, donde tengo puntos en los cuales apoyarme. Mientras que si hiciera como una novela realista, donde lo que importa son los vínculos, o sea, lo único que importa son los vínculos, el desarrollo del personaje, me sentiría un poco limitado o estoy aburriendo. Que es lo que ahora sí estoy intentando hacer. Estoy ahora escribiendo ese error. Liberarme de toda la trama, liberarme de toda la intriga y de todo lo tecnológico de la institución y contar la historia de cada una. Sí, como que no sé, no podría explicar por qué salió así, pero digo que no soy director de escritor, digo otras cosas, y porque un escritor, digamos, no hay un sindicato en un gremio, pero hay una gente que está en el Perú, se conocen entre todos, se leen entre todos, publican en ciertas revistas de ciencia ficción, son académicos de ciencia ficción, estudian, ¿no? Y parecería una falta de respeto, incluso como para ellos, que yo aparezca y como que yo también soy un reloj de ciencia ficción, porque no lo soy, no es lo que leo, o sea, no es mi universo. Simplemente tuve algunas ideas y se acabaron plasmando lo que la gente llama ciencia ficción, que lo es, obviamente, pero que esté escrito en clave realista. Mucha ciencia ficción también está en clave realista y con la cual me identifico, pero sí, quizás los míos tienen una clave aún más realista. O sea, había estudiamos, había gente que terminaba y me decía, no sé lo que dice. Y decía, ¿dónde ocurre la historia? No sé. ¿Cuándo ocurre la historia? No tiene tiempo ni lugar, ni ciencia ficción. Y además, es una cosa, que además ocurren cosas fantasiosas, tal. Sí, que la ciencia ficción yo imagino que es una cosa. Hay ciertos elementos que uno reconoce como ciencia ficción, no son los que están en el poder un poco más. Tron, Matrix, ¿no? Esa idea de vivir un mundo paralelo a través de la tecnología y que hay un mundo real detrás, un mundo que te metes, ¿no? Es como la idea que yo creo que todos manejamos acerca de Internet, ¿no? Dentro de Internet estamos fuera de Internet. Básicamente estamos viviendo en ciencia ficción. Última pregunta y de ahí pues nosotros responder si quieren. ¿Por qué escribes? A mí siempre lo que me ha llamado la atención, tanto de la gente que escribe novelas, gente que hace arte, etcétera, es como han visto la capacidad y la disciplina de dedicar tanto tiempo, tanta energía, tanto dinero muchas veces a crear algo por una razón que claramente en muchas de las ocasiones no es un objetivo económico, es
digamos, lo que le daría sentido, o lo que creemos que le da sentido como a todo el caso, ¿no? ¿Por qué dedicarle años, energía, dinero a escribir la historia de un treintañero un poco perdido en la vida en un mundo donde nadie puede asegurar que las teorías conspiranoicas no podrían hacer su realidad? O sea, para mí son dos cosas. Hay algo que uno carga, ciertas personas, amigos cargamos, que es como, sí, una necesidad como agresiva, cierta narrativa, ¿no? Que por lo general aparece muy pronto. O sea, yo siempre niño dibujaba muchísimo, y por un momento parecía que eso es lo que iba a hacer, y ahí agarré la guitarra, y saqué las canciones, eso siempre estuvo. No puedo explicar dónde sale, mi papá es arquitecto, tiene una vena, así de la vena. Pero me parece como algo bien nebuloso y raro de explicar o con cualquier tipo de certeza, no sabría. Lo que yo voy es que este libro puede no haber existido, Claro. pero existe porque tú te has sentado durante años a hacer que esto exista. Ahí es una parte de mi respuesta, que es siempre quise hacer algo. O sea, cuando pintaba quería ser un pintor. Cuando tocaba guitarra y hacía mi banda quería ser Blink 182, estar en una pantalla en TV. Y cuando escribía dije, yo quiero ser Henry Miller. Quiero ser eso. O sea, como no tengo esa cosa tan pura que algunos dicen que la tienen, ¿no? Creen que la tienen, que es como que no, para mí escribir es solamente expresarme, ¿no? Pero es que, en todo caso, es un diario, ¿no? Es un diario, nadie lo ve y te expresa, ¿no? Pero esa cosa como de comunicar y de crear un objeto que alguien más pueda leerlo y que bueno, además dentro de todo el aparato editorial, que es tu nombre, que es tu foto y todo eso, sí, encajaba con un deseo que yo tenía de ser alguien que tiene unas historias por contar y canciones por cantar ¿no? O sea, que tengo unas finales que además siento que puedo compartir y puede ser incluso, volviendo a lo conspiranoico, hay una forma de hablar de la creatividad de una forma conspiranoica, como tú te das cuenta de algo y sientes que nadie más está dando cuenta de eso, ¿no? Y si estoy loco, digo, porque me estoy dando cuenta de eso, ¿no? Entonces es como una conspiración, o sea, una teoría de conspiración, ¿no? Creo que esto existe, es real, esta sutileza específica, pero nadie más está dando cuenta. Bueno, cuentas a alguien que sí, ¿no? Que no está pensado, yo no puedo decir que si nadie más está dando cuenta de esto, yo sí lo puedo decir. Hay algo valioso en el plasmémoslo, ¿verdad? Puede ser muchas cosas, pero en mi caso es novelas, ¿no? Y en esa novela no solo hago una trama, sino que tiene momentos de ciertas sentencias, ciertas reflexiones, donde yo puedo decir esto que siento que nadie está diciendo, pero que creo que una vez que los demás lo lean y lo escuchen, todos van a resonar y me van a dar la razón. Esto es muy conspiratorio, pero al mismo tiempo es un poco el ejercicio de lo creativo, ¿no? Es como que es un poco eso. Muchas gracias por haber escrito el libro. ¿Tienen preguntas? La gente debe Maestro sigue abierta, si quieren consultar o preguntar algo a Raúl o a Giacomo, estamos todos acá, Michelitas, Querido, Chelida. Yo pensé que quería hacer horas. Claro, ahora sí te digo que estoy cuestionando, o sea, sí, escuchando a ciertos escritores que admiro y que tienen una versión completamente distinta de la escritura, sí me interesa poder como limpiarme, purgar esas cosas más maníacas, ¿no? Y poder decir como que, bueno, o sea, porque también para mí la escritura ha sido mucho sufrimiento, digo, como el proceso, ¿no? O sea, escribir como puta madre, tengo que sentar a escribir, porque si no nunca va a existir una novela, ¿no? Entonces como poner una disciplina y sentarme y
me cuenta muchas veces que no disfruto del proceso y estoy cumpliendo con un super yo que me dice si quieres ser escritor es lo que sea. Estoy tratando un poco de divulgar ese dolor asociado a la escritura y de reemplazarlo con la vida del libro que acaba de existir y disfruta la línea que se escribe ahorita, ¿no? Pues eso, o sea, lo que está pasando con es importante. Pero es difícil, es como hablar de una pureza que todavía hay en la siento. Pero igual es interesante cómo desde el placer o desde el dolor, desde digamos, el desprendimiento del ego y desde un ego clarísimo, a veces pueden salir dos libros que son igual de buenos, ¿no? O sea, las razones para hacer un libro no determinan la calidad del libro. O sea, como si tuviese que un libro para ser famoso, lo único que importa es si va a ser bueno o malo. Hay libros buenos que solo se reconocen después de 100 años. También. Es relativo. Sí. Vamos a ver qué pasa. No veo. Dale, por favor. Bueno, ya como que quiero felicitarte, como ya hizo el oficio de escritor, creo que hoy en día es difícil, es algo que, digamos, como tú dices, ¿no? Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere de la ganas de hacerlo, ¿no? Gracias por mantenerlo vivo, por compartirlo, ¿no? Por generar estos espacios, ¿no? A mí siempre me ha gustado pensar que los libros son como puentes, ¿no? Como puentes entre humanos para transmitir información, emociones, ¿no? Pero digamos, hoy en día creo que con todo esto de internet, de hiperconectividad, esos puentes ya se vuelven un poco más frágiles, están cambiando, ¿no? Y creo que los personajes en la novela también sufren esta dicotomía de estar más cerca, tal vez, no estar supermente conectados, pero a la vez más solos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pregunta sería, ¿tú crees que la tecnología tiene que ver con moldear nuevas formas de aislamiento humano, o esa desconexión humana ya existía y, digamos, lo está simplemente mostrando? Sí, un poco de ambos, ¿no? Porque como decía en un momento, o sea, como que creo que hay cosas que nos vienen de generación en generación, pero sí creo que Internet está moldeando soledades nuevas y más brutales en muchos sentidos, ¿no? Y la novela nace un poco también de eso, o sea, como de un malestar que yo sentía con Internet. He vivido peleado con Internet mucho tiempo, últimamente ya no tanto, ¿no? Pero tan solo cuando existía Facebook, sentía que vivía menos por estar en Facebook. No era muy entusiasta de estar explorando o de estar chateando. Y siento que, como decía antes, como esta sensación paranoica de por qué nadie comparte ese sentimiento conmigo, o sea, por qué todos estamos como entregándonos, o drogados, entregándonos a eso, o sea, por qué nadie está, o sea, por qué no más gente dice no tengo Facebook, o sea, por qué es una ley actual que tienes que tener WhatsApp y redes sociales y un teléfono celular inteligente, y si no existes, o si no quiero trabajar contigo porque va a ser muy complicado, ¿no? O sea, ya no existe, o sea, eso que es una alternativa del capitalismo, o el hipercapitalismo, o el neoliberalismo, no es una alternativa, ¿no? No hay libertad ahí, esa tan deformada palabra llamada libertad no existe cuando hablamos de redes sociales y tal. Y a mí eso me parece una locura. Y al final tuve me entregué. Pero durante mucho tiempo peleé, y ese malestar, esa pelea con Internet fue lo que en verdad sí gestó este libro, ¿no? O sea, la sensación de estoy en mi casa pero odio mi casa, y la sensación que tiene el personaje principal es un tipo que se da cuenta que no tiene más amigos, no novia, hermana, su grupo, la persona su compra, la persona con la que vive, la persona con la que tiene proceso mental y la persona que hace el mismo útero. Pero no hay amistades reales y todo lo demás es todo eso. ¿Cuál es su casa? Esa es mi sensación, sí es muy personal. Yo intento no estar tan
sea, me interesa la experiencia real y creo que sí hay que recuperarla y que toda esta confusión de qué es el adentro y qué es el afuera de Internet, los que todavía reconocemos el afuera, sí me parece como, a pesar de que suene como que soy viejo, sí me parece que es importante recuperar ese afuera y decir como que vale, conocemos, ¿no? Conocemos en la vida real, hagamos deporte en la vida real, que vayamos a un concierto en la vida, no sé, lo que quieras, pero acá. ¿Por qué sí la afuera y no? Uno de los patas que comentaba era sobre la noche. Cada vez que salíamos del hostel decía, entra a la calle. No quería dos preguntas, pero quería como primero hacer un comentario de agradecimiento de lo que fue. Yo pasaba por aquí. Sí, te vi que pasaste y entraste. Sí, me gusta este sitio, no vivo aquí, pero siempre que paso por aquí me da como paz, como un espacio consagrado a los libros, las fotos, y hoy sentí eso más acentuado por el hecho de, como por la relación de la artesanía como forma de vida y como fin, ¿no? Planteando que y deseo que van las religiones en los económicos y todo según los cauces del sistema, pero o sea, claro que se toma un tiempo de escribir por el motivo que sea, pero como un espíritu artesano, ¿no? Como de leerlo individual, compartido y ganar una plataforma propia, que me parece como una celebración de la artesanía como forma de vida que yo admiro, valoro mucho, ¿no? Y quería como compartir eso para estar aquí. A mí me surgía la pregunta cuando acabaste, él te preguntó algo que yo había pensado también, y yo lo que hacía aquí, ¿qué crees que el mundo es un lugar mejor con ese libro? O sea, como siguiendo con el aire psicoanalítico que estaba tomando, y luego dije, bueno, yo no leí el libro, pero con todo lo que hay detrás, yo diría que sí, o sea, independientemente de cómo sea el libro, pero como solo con el que se dé esto, que haya como ese cuidado, esa artesanía artística y todo eso, a mí me dice que sí. Y luego ya está como el propio contenido del libro. Claro. O sea, mira, por ejemplo, no sé a quién le preguntaron un famoso una historia, una leyenda de un evento literario donde alguien levanta la mano y le pregunta, por favor, pues alguien como que, maestro, dígame, ¿para qué sirve la literatura? Y uno lo mira y le dice, ¿y tú para qué sirves? O sea, esta idea de que las cosas tienen que tener una utilidad, ¿no? Justamente a eso se enfrenta la literatura, ¿no? O el arte, o lo que sea, porque esta mano no sirve para nada, no sirve, simplemente es como cosas que queremos hacer y queremos que estén en el mundo y que ojalá generando los sentimientos horribles, lo que sea, ¿no? Pero como que la inutilidad como propio propósito. Ahora, si hablamos del libro, a mí hay cosas interesantes que me pasan cuando pienso en el objeto libro en lectura, ¿no? O sea, tú hablabas como la idea del libro, la conexión entre quien escribe y quien lee, ¿no? Y esta cosa mágica que puede ser como el libro como máquina del tiempo, ¿no? La mujer tuvo todo ese trabajo durante años, se corrigió durante años, todo durante años, y el libro salió y luego después generando como una amistad con alguien que ya no existe ni siquiera, pero ese vínculo en ese momento se siente como muy vivo, y una imagen, ¿no? Como una sensación extraña de estar conociendo a alguien, esa ficción, de estar conociendo la sensibilidad de alguien, la amistad, que queda vivo la gente de ahí hasta que se queden todos los libros de libro por ejemplo. Eso es una cosa que me parece que es valiosa en sí del objeto del libro, de la trascendencia o de la visión. Y por otro lado, hay una cosa con el tiempo. Yo creo que uno lee y uno escribe en parte para que el tiempo pase menos rápido. A veces yo reniego cuando escribo, porque yo cuando escribo tengo metas de tiempo. Yo escribí 3 horas, 5 8.
Y me siento y a las 5:20 estoy, recién son las 5:20, quedan 2 horas y 40, ¿qué voy a hacer con 2 horas y 40? No tengo nada más. Y reniego de que el tiempo pase más lento mientras estoy escribiendo. Pero luego cuando despierto y me doy cuenta, digo, qué bien que el tiempo esté pasando más lento, porque por lo general el tiempo vuela y se me dan los días y las horas, ¿no? Y no he hecho nada de lo que quiero hacer, y acá es como que tengo más tiempo para hacer de lo que tengo por hacer. Entonces eso es interesante. Y también cuando lees creo que pasa eso. A pesar de que a veces uno siente que las páginas pasan volando, a veces las páginas pasan volando, pero el tiempo no pasa tan rápido. Eso creo que es algo interesante del libro que quizás no pasa en otros formatos de lectura, un poco más digitales. No, pero en esto de autor, clics y eso creo que quizás algo así como está. Entonces el libro, ahora que tienes en la mano, ser matable, que es un libro, un poco más, no sé, metafísica, ontológica, filosófica, eso es lo que se me ocurre. ¿Alguna pregunta más? A mí se me ocurrió una cosa de cuando hablabas de la culpa. Sí. Yo trabajo como psicoterapeuta. Entonces, me encuentro con mucha gente con mucha culpa por barbaridades de todo tipo, o sea, abusos, asesinatos, bueno, lo que hace la humanidad. Y hay mucha gente que se hace daño para darle daño concreto para que haya una relación entre un sentimiento y una... ¿no? Y es lo que tú mencionaste, porque gente que roba para que haya un motivo que justifique una culpa que ya está. Y me quedé pensando ahí cuando dijiste eso en el libro, ¿no? Como que tú, al hablar de esto, hablabas de una propia culpa que no sabes de dónde, y el libro como que le da un sentido. Claro, igual que al o al ladrón real lo convierte en culpable y hay un nexo entre la realidad y su culpa, como que el libro hace lo mismo, ¿no? Como que tiene una función, como que relaciona una culpa que estaba ahí por lo que sea y algo que está en la realidad. Sí, y me parecía como bonito eso, ¿no? O sea, como pues podías haber hecho, no sé, como arrancarte los pelos, o flagelarte, o irte una secta, pero... Y aparte no es un tipo que, digamos, en la novela no es un tipo que solo se siente culpable por este tema de odio, de que sea la desaparición niña, sino que esta culpa empieza a ser muy expansiva y hay todo un tema familiar en la novela, o sea, como que el universo sobre el que lo orbita es como no tiene amigos, que básicamente su relación con su vieja, su relación con su viejo, con su hermano que es un pez, con su hermana que se llama mejor, y todas esas relaciones están mediadas por culpas, ¿no? O sea, como que ella a su mamá le dice que nunca vienes, decimos que nunca vengo, seguimos cada domingo, porque cada domingo nomás, papá le dice nunca llames, como papá hablamos toda la semana, no siempre yo te llamo, tú nunca me llamas, ¿no? Todas esas cosas que sí son mías, ¿no? O sea, que sí son culpas mías, que han podido atarse a este personaje que ha sido como un cajón desastre donde podíamos ir varias cosas y sí, como si fuera terapia, como empezar a trabajarlas en una ficción, en una historia. Si hay algo, o sea, he procesado un poco mi culpa. Esta es una pregunta acerca de la construcción del personaje. Últimamente hay corrientes literarias que ya no son tan maniqueas, que empiezan a matizar la vida, la historia, la biografía de los personajes principales, como para entender el lugar en el que están los motivos. Entonces, para esto, ¿cómo te has acercado a la biografía del personaje? ¿Esté o no esté? Para mí sí es importante que el personaje fuera para que pudiera generar mucha calidad. O sea, sí que la gente pudiera reconocerse en él, que no fuera simplemente un tipo malo. No generar, digamos, el mensaje, no un mensaje, pero yo quería que de alguna forma pudiera, y este parte del territorio libro era que uno pudiera decir, podría ser yo. No que uno dijera como que igual que no tiene conversación, ¿no? Sino como que, este pata, te parece mucho a mí, ha pasado por las cosas que he pasado,
tiene ideas, parece progresistas como las que yo también tengo, sin embargo, tiene este reverso oscuro. Quizás no es el mío, pero yo también tengo uno, ¿no? Y ahí generar un vínculo entre el lector y el personaje. Esa fue la forma de construir su biografía y construir parte de lo que yo sé. O sea, como yo he tenido una experiencia completa, y creo que no es solo mía, sino como una cosa que puede ser generacional o no generacional, o local, una cosa que este tipo, en esta época, en esta ciudad, con esas tecnologías. Yo conozco muy bien esa experiencia en este barrio, ¿no? En esta familia, conozco, y lo lindo siempre es como una estudio está publicado. Y entonces como que creo que esta parte es rara, esta parte te vas a ver, ¿no? Pero en este momento ya no había una relación natural del tiempo. También, no, obvio, del tiempo y con nosotros como sociedad, pseudo-civilizatora, nos encargamos de afrontar este tipo de patologías dentro de los márgenes que creamos, desde la ética, moral, de las normas. Entonces, haciendo un ejercicio creativo, igual, si tuvieras que hablar de la pedofilia reconocida no como patología, sino simplemente como fenómeno, ¿no? Y puedes explicar que 500 años, 600 años, en otros lugares, donde incluso se promovía, reconocible y se le daban atributos de estatus social a este tipo de relaciones. ¿Cuál es la reflexión que nos queda como personas frente a no sé si llamarlo a un determinismo biológico que ya programa a ciertas personas para tener este tipo de impulsos que hay quienes claman, ¿no? Y que incluso hay lugares en el mundo donde entienden esa fenomenología y han creado todo un aparato institucional para prevenir la pedofilia, ¿no? En un país del norte global hay lugares donde tú puedes ir y decir, oye, tengo estos impulsos, ¿qué hago? Una vez siempre te doy un público y empezamos a tratarte para que no cruces la línea de la fantasía hacia el delito. Entonces, ¿cómo nosotros extrapolamos esta cuestión a una práctica real donde no solamente el progresismo sea una pancarta de ciertas fechas, sino una actitud hacia esa diversidad que también hay que reconocerla? Y en este momento resulta peligrosa, amenazante, y tiene elementos que van a poner a un pedófilo la ley y la sociedad lo condena. Pero como dentro de las ideas progresistas que hablan de reconocer la diversidad, ¿cómo colocamos esa pieza? Es complicado, pero igual yo creo que todo empieza por reconocerlo en uno mismo primero. ¿No? O sea, no tirar la piedra, como si nunca nada en ti estuviera vinculado con esta diversidad del hombre pedófilo. Y eso creo que a veces le cuesta decir un poco. O sea, porque todavía es crudo, ¿no? O sea, eso hablábamos hace con él, con todo, ¿no? O sea, hay cosas que son una afirmación sincera sobre la naturaleza humana, que hay gente que puede estar de acuerdo y puede estar de acuerdo incluso en un grupo de amigos, pero cuando se verbaliza es demasiado crudo para discutir. Cuando hablas de cosas más colectivas, como cierto activismo, o cierto progresismo local, lo que sea, que alguien diga como que reconozcamos todos los hombres que hay algo en nosotros que es pedófilo. Hasta que te van a cerrar todas las cosas. O sea, nadie te va a decir, ya, no, no se puede. Tiene que ser, yo creo que es una ejercicio mucho más uno a uno, que quizás sí, por ejemplo, la literatura te lo puede dar. Tú solo con el libro, cama solo y sin nada. Yo con lo digo, o sea, ¿por qué me está empezando eso? Tengo yo algo de malo, es algo de lógico, en todo caso, quiero hablar de lo que está pasando. Y estoy muy bien los interlocutores, para que justamente no te censuren la posibilidad de conversar. Eso es lo que es lo peor que puede pasar. O sea, como que seguir
seguir haciéndolo un tabú, y seguir pensando como se pensaba con el violador, igual, ¿no? Que como que son monstruos, están fuera de la sociedad. Bueno, en realidad todos esos fenómenos, la pedofilia, la violación son fenómenos humanos. No hay violaciones terminales. No hay violaciones terminales. No podemos aparecer nosotros y lo cargamos encima. Pero bueno, si alguien pregunta, ¿quién quisiera chupar? Ya hemos traído libros, Amos y El Sueño. Sí, está el 39 el nuevo, o sea, este está hoy, y 39 la novela anterior. Yo he hecho ya, si cuando quieran, o no, igual me buscan otro día. Gracias a todos. Bien, bien. La más emocionante.